Ciudad Ganadera. ¡Te esperamos! Sol 106.5. Bueno, señores, son las 9:26 minutos. Tenemos a la profesora Xiomara Guante, la presidenta de la ADP. Buenos días, Xiomara, ¿cómo estás? Buenos días, Julio. Buenos días para los demás. Profesora, comentamos anteriormente, y usted quizás ha visto ya los videos que circulan, respecto a cómo estudiantes de diversos puntos del país festejaron el término del año escolar. ¿Qué valoración tiene usted de ese comportamiento que también cuestiona a los propios profesores y qué se supone ha de hacer el ministerio? Bueno, nosotros hemos dicho mucho, no solo con este tema, sino también con la violencia que se está escenificando en los centros educativos. Hemos hablado que lo primero que hay que hacer es revisar el manual vigente que ha quitado toda autoridad a los docentes y a los equipos de gestión que tienen la responsabilidad de organizar en los centros educativos y de mantener la disciplina. Nos parece que ese es un tema de disciplina con los estudiantes, pero la verdad es que el magisterio está hoy impedido de ejercer esa autoridad que debe ejercer. Y uno de los temas fundamentales es, fíjate, los estudiantes hacen eso porque hoy día las redes sociales están jugando un rol en algunos de los casos negativo, y entonces, si hay un mal uso, por supuesto, y entonces, fíjate que cada una de esas acciones es grabada por los propios estudiantes con celulares que tienen ahí. Entonces, eso lo hacen justamente para grabarlo, porque me parece, sin ser profesional específicamente de la conducta, pero he bregado mucho con niños en mi vida y sé cómo actúan, cómo piensan los niños y las niñas. Bueno, entonces eso es una manera de llamar la atención cuando se suben esos videos en las redes sociales. Entonces ese es un componente adicional que se da ahora. Y los maestros están impedidos de retirar los celulares porque no pueden hacer eso. Que no. Porque están expuestos a recibir entonces alguna demanda o alguna sanción. Señor. Pero el ministerio... Eso por un lado, Por otro lado, está que a nosotros nos hace falta mucha vigilancia en los centros educativos. No solo la policía escolar que esté fuera para que no entren personas extrañas. Hoy, con todo lo que está ocurriendo, debemos reforzar la policía escolar, capacitarla para que pueda detectar cualquier otra situación que no necesariamente tenga que ver con un extraño que penetre, sino con este tipo de cosas. Porque cuando el maestro está dentro del aula, no puede observar lo que pasa en los pasillos. Entonces, eso hay que reforzar la policía escolar y además entrenarla, capacitarla para que esté preparada para enfrentar todo este tipo de situaciones. Xiomara, por otra parte, ¿usted puede explicarnos un poco cuál es la diferencia entre igualdad de género, que yo, por ejemplo, eso lo entendería, a política de género, que es donde se crea, que es donde se crea? Yo no voy a hablar de ideología porque se está hablando nada más de política de género. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad de género, que yo veo que es un tema que unifica a todo el mundo, es decir, que todo el mundo está de acuerdo con que una mujer y un hombre tienen los mismos derechos, que tienen que ser educados en función de las mismas oportunidades, etcétera? Es un tema que no hay diferencia. Ahora, cuando a eso se le pone política de género, ya como que hay sugerencia de que eso puede llegar hacia otro lugar. ¿Cuál es la diferencia y por qué usted apoya eso? Bueno, lo que ocurre es que una política es un conjunto de estrategias que permiten que logremos un fin. Entonces, yo imagino, la orden departamental está ordenando el diseño de política de género, porque no sería una sola acción, sería un conjunto de acciones y de estrategias que se convierten en una política de Estado que debe ser entonces implementada de manera obligatoria. Ese es el tema de lo que es política. Ahora, ¿qué digo yo? En el fondo, ¿y qué dice la ADP? Porque nosotros lo discutimos de fondo en el Comité Ejecutivo y vimos que en el fondo lo que estamos haciendo es cumpliendo con un mandato constitucional, cumpliendo con un mandato que también está en la Ley General de Educación 66-97 y con un mandato
que se refrendó en el Pacto Educativo en el año 2014 y que todos y todas fuimos firmantes, somos signatarios de ese pacto. Entonces, a nosotros no nos ha llamado la atención esto porque entendemos que se está hablando de igualdad de derechos entre hombre y mujer, nada que ver con el tema de la sexualidad, así de ninguna manera. Nosotros lo hemos interpretado así y pensamos que se trata solo de eso. Ahora bien, hemos hecho un llamado al ministro de Educación, porque ¿qué ocurre? Una política es algo muy serio, y entonces, en tanto encierra formación de niños y niñas para cambiar modelos de crianza, digamos, de que este es el macho, esta es la niña, los niños no lloran, las niñas son las que tienen que hacer los quehaceres del hogar. Todo eso requiere que la población, sobre todo los padres y madres, estén convencidos de que es de eso que se va a hablar. Correcto. Y que colaboren también para que eso logre sus objetivos. Entonces, no hacemos nada con tener gente que tiene un alto nivel de escepticismo con lo que tiene que ver con la política, porque entonces no vamos a lograr diseñar algo que valga la pena y mucho menos implementarlo. Entonces le pedimos al ministro que abra una mesa de diálogo donde participen todos los sectores, incluyendo la ADP que no participó, nosotros porque entendemos el tema, pero el que no lo entiende hay que darle su razón y su derecho. Señora Guante, en otro orden, ¿qué expectativas hay respecto a la tanda extendida para el año escolar venidero? Hay tantas lagunas, hay tantos vacíos. ¿Qué se ha conversado en ese sentido entre ustedes y el ministerio? Bueno, el ministerio se comprometió con nosotros a que íbamos a discutir el tema del horario, que mantiene una situación de tensión en los centros educativos, que también un poco eso se adhiere a la situación que estamos viviendo con el tema de la intranquilidad de los estudiantes y de la violencia. Y los maestros que no tienen tiempo ni siquiera para almorzar, cuidando a los estudiantes a la hora del almuerzo. Pero sobre todo, un tema bastante importante que es el tema del contenido. Exacto. La jornada extendida se concibió, ustedes lo saben, para que contemple distintas disciplinas, que inclusive, como la jornada extendida ya es política de Estado desde el año 2014, es una pobre cosa que estemos desperdiciando esas otras 4 horas adicionales de la jornada y que no estemos aprovechándola con el arte en todas sus expresiones, con la pintura, con la música y con el deporte. Sí, porque eso inclusive vendría a como a paliar un poco esta situación de violencia, porque los estudiantes tendrían disciplinas importantísimas que le van a permitir liberar energía de una manera muy positiva y muy bonita, como es el caso de las artes. Entonces, eso no está puesto ahí de manera fortuita, eso tiene todo un objetivo y el propósito no se está cumpliendo porque las áreas no se están contemplando. Entonces, esto va a generar grandes dificultades mañana. ¿Cuáles? Bueno, una de ellas es ese tema de la violencia. Les aseguro que si los estudiantes tuvieran cosas distintas que hagan atractivo el ambiente escolar, que lo hagan ameno, que lo hagan agradable, ese tipo de situaciones que se están dando ahora se dieran en menor dimensión. Profesora Consuelo, buenos días. Estuvimos ayer juntas con usted aquí en Sol de la Tarde. ¿Cómo no? Un placer. Pero yo quisiera, gracias igual. Profesora, yo quisiera que usted le dijera aquí en Sol de la Mañana la cuestión de ese manual que existe sobre la cuestión disciplinaria para los maestros. Sí. Que eso a mí me llamó mucho la atención y eso es algo que sencillamente ata a los maestros con las cuestiones disciplinarias. Sí, ese es el tema. O sea, yo pienso que está en revisión ahora mismo. Hay una comisión que está revisando. Nosotros somos parte. Hubo una primera reunión en la que participó un miembro del ADP representando. No ha vuelto a haber convocatoria. Sin embargo, nosotros esperamos que nos sentemos para revisar ese manual. Los estudiantes tienen que percibir que hay un régimen de consecuencia para ese tipo de situaciones que se dan. Donde quiera tiene que imperar la disciplina, porque donde no hay disciplina entonces vamos como un barco a la deriva. Y todas estas cosas que están ocurriendo a nosotros
nos preocupa sobremanera, porque luce en algunos casos hasta de crueldad y de indolencia. Nosotros vimos con mucha preocupación como un grupo de estudiantes a una maestra que cuando investigamos, porque no la conocíamos así directamente, sí, nos dimos cuenta que es una persona muy dulce, muy entregada, y esa maestra recibió un golpe terrible, sí, y sus estudiantes, además de que pusieron la mesa encima de la puerta, grabaron ese hecho. O sea, eso fue con premeditación. Sí. Y también nosotros estamos en conversación con una fundación que hizo una investigación que arroja el alto nivel de violencia entre estudiantes y que también involucra a estudiantes contra sus docentes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ponerle un freno, pero eso es ya, sabiendo que la sociedad de nosotros ha cambiado, que la escuela está dentro de una comunidad que es parte de la sociedad y que entonces esos estallidos sociales no podemos permitir que se hagan comunes en las escuelas. Claro. Sí. Xiomara, sí, de los profesores y de los profesores en sentido, sí, general, ¿qué porcentaje son femeninas y qué porcentaje son varones? Pero nosotros tenemos más del 73% de la matrícula docente más del 70%, es mujer. Son femeninas. Digo, te pregunto femenina porque ahora resulta que no necesariamente son mujeres, son femeninas. Son mujeres. Porque lo de femenino no significa que 73 mujeres. No complique. 73 mujeres. El 73% tiene vulva. Apenas 27% varones. Eso, hombre, sí. Fíjate que se da un caso. En educación inicial, por ejemplo, hasta hoy quizás haya un 4% hombres. Sí. O sea, los que están formando a los niños, la mayor parte son mujeres. 96 son mujeres. De cada 100, 96 son mujeres. Anota, Julio. Ay, caramba. Pero con más razón no hay ideología de género, hay ideología de igualdad. No, pero señora Guante, de ese personal docente, maestro y maestra, ¿hasta qué punto usted cree que hembras y varones están conscientes de cómo educar en términos de roles a ese estudiantado? Yo recuerdo que cuando yo... Sí, no, pero no necesariamente tienen ese enfoque. Cuando yo era estudiante de bachillerato, me interesé en hacer un curso de herrería que estaba impartiendo una escuela vocacional en el liceo en San Francisco, y hubo profesores que me dijeron no, eso para otra cosa, eso no te toca a ti, lo mismo que cuando practicábamos baloncesto, pero de eso hace muchos años, pero eso hoy se mantiene. 100 años, hay profesores ya hay equipo de baloncesto mujeres hay profesores, no, porque en ese momento la profesora, porque era una profesora, decía que hacía mucho sol y que eso le hacía mucho daño a las niñas. Entonces, mi pregunta es a la señora Guante, ¿hasta qué punto esos criterios se mantienen hoy en el personal docente? Mira, es que justamente ese es un tema cultural. Claro. O sea, nos han formado así y yo entiendo que cuando estamos hablando de política de igualdad de género, es justamente para cambiar esos modelos desde la educación, claro, para cambiar esos modelos. De igualdad, es una política de igualdad. ¿Cuál es el modelo? No, la política de género es otra cosa, no ustedes que la quieren manipular. No, adelante, eso es género. Vamos a terminar con Adelante, Xiomara. El modelo ha sido que hemos formado justamente como tú lo dices, que el niño es el que tiene que hacer los trabajos fuertes, que la niña está para limpiar, que el niño no llora porque es un hombre, que la niña, todos los colores que se ponen tienen que ser rosados. Eso se llama políticas de género. Eso se llama política de igualdad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que desde el niño, porque también las políticas son para solucionar grandes problemas. Y un problema que tenemos nosotros de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, lo vamos a solucionar a largo plazo cuando comencemos a formar, enseñando a los niños que cuando se casen ya de adultos, su pareja, su esposa, su señora es un ser humano igual que él, que tiene los mismos derechos, y que si ella puede cocinar en el hogar, él también tiene que cocinar en el hogar. Si ella cuida a sus hijos, que son de los dos, él también tiene que cuidar de sus hijos. Eso sí es de eso que se trata, y ese modelo de formación machista que hoy nosotros tenemos solo se cambia con políticas correctas
desde la escuela a largo plazo. De igualdad. Eso de igualdad. Xiomara, usted va, la igualdad es género. Otra pregunta, Xiomara. Es género. Usted va a aspirar. Xiomara. Se llaman políticas de género. Okay, vamos, mira, Xiomara, de igualdad. Usted va a aspirar por su partido, por el PRM, usted va a traer una candidatura. Ojalá. Por ahora, tú sabes que yo soy una PRMista enferma, ¿verdad? Pero por ahora mis aspiraciones, déjeme decirle, por ahora mis aspiraciones es que el PRM logre llegar al gobierno, porque nosotros tenemos políticas y cosas que llevar al tren gubernamental para producir cambios. Hasta ahora no estoy interesada en ninguna candidatura porque tengo una gran responsabilidad, y entonces eso, si volteo ahora a hacer un trabajo político personal, me impediría hacer el trabajo que la gente demanda. Pero sí quiero que llegue el PRM y estoy haciendo todo lo que hay que hacer para que el PRM gane. Bueno, pues muchas gracias, Xiomara, muchas gracias. Cómo no, gracias. Así es, gracias. Cambio fuera.